Era lunes por la mañana, y como todos los lunes, la oficina central de la empresa Morelli Corporativo estaba sumida en una especie de ordenada prisa. Ejecutivos de traje oscuro caminaban con carpetas, asistentes corrían de un lado a otro con cafés recién hechos, y los ascensores no dejaban de subir y bajar. En el último piso, en una oficina amplia y moderna, el señor Elías Morelli, fundador y CEO de la empresa, revisaba informes en silencio. A sus 58 años, había logrado construir un imperio desde cero. Nadie dudaba de su talento para los negocios. Era un hombre serio, eficiente y, para muchos, inalcanzable. Pero ese día, algo sucedió que ninguna estrategia ni junta directiva podía anticipar. A las 10:07 de la mañana, la puerta principal del edificio se abrió y entró una niña de no más de 8 años. Iba sola, con un vestido sencillo, zapatos gastados. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Y una trenza mal hecha que caía sobre su hombro. El guardia de seguridad la interceptó de inmediato. «Pequeña, no puedes estar aquí», dijo con voz suave pero firme. Ella lo miró con ojos grandes, llenos de determinación. «Quiero hablar con el dueño», dijo. «Necesito hacer una compra». «¿Una compra? ¿Aquí?» «Sí. Necesito saber dónde se compra un papá». El guardia no supo qué responder. Dudó. Miró a la recepcionista. Nadie se movía. La niña insistió. «¿Puedo pasar?» Algo en su voz era tan inocente y a la vez tan fuerte, que en lugar de llamar a la policía o a una trabajadora social, el guardia se agachó a su altura y preguntó, «¿Y por qué quieres comprar un papá?» La niña bajó la mirada. «Porque mi mamá llora mucho. Dice que todo sería distinto si yo tuviera uno. Así que vine a ver cuánto cuesta». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, llegó como un golpe silencioso. El guardia, sin saber muy bien por qué, la tomó de la mano y la llevó al ascensor. «Vamos a ver si el señor Morelli te puede ayudar». Y así comenzó una historia que cambiaría muchas vidas, empezando por la de un millonario, que pensaba tenerlo todo. Cuando el ascensor llegó al último piso, el guarda se sentía cada vez más incómodo. ¿Qué hacía llevando a una niña hasta la oficina del CEO? ¿Qué le diría? Pero algo dentro de él, quizás el reflejo de su propia infancia, lo impulsaba a continuar. Golpeó la puerta de la oficina con suavidad. Dentro, Elías Morelli levantó la vista de sus papeles. ¿Sí? El guarda entró tímidamente. «Señor Morelli, hay alguien que quiere verlo. No es común. Es una niña». Elías frunció el ceño. «¿Una niña?» Antes de que pudiera decir más, la pequeña entró detrás del guardia, sin miedo, con los ojos bien abiertos. «Hola», dijo simplemente. El CEO quedó paralizado por un momento. Era una escena tan fuera de lugar en ese entorno de cristal y cuero, que no supo cómo reaccionar. La niña avanzó y se paró justo frente a su escritorio. «¿Usted es el dueño?» Sí», respondió Elías, dejándose caer lentamente en su silla. «Soy Elías Morelli». «Entonces usted sabe cuánto cuestan las cosas, ¿verdad?» «Supongo que sí». Ella asintió con seriedad y sacó de su bolsillo un pequeño monedero de tela floreada. Lo abrió y colocó cuidadosamente algunas monedas y un billete arrugado sobre el escritorio. «Esto es todo lo que tengo». «¿Alcanza para un papá?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía haberse tragado todo el aire de la oficina. Elías miró el dinero, luego a la niña. Su garganta se cerró. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz apenas audible. «Sofía». «¿Y tu mamá sabe que estás aquí?» «No. Pero ayer la escuché llorar en la cocina. Dijo que si tuviera un papá para mí, no estaría tan cansada. Así que pensé que podía conseguirle uno». Elías tragó saliva. Nadie jamás había llegado a su oficina con una propuesta tan desarmante. Y sin saberlo, esa pequeña acababa de abrir una herida que él había escondido durante muchos años. Una herida que, por primera vez en décadas, iba a sanar. Elías se quedó en silencio. Sofía lo observaba con la misma paciencia con la que una niña espera su turno para entrar al consultorio del doctor, como si no entendiera del todo lo delicado de sus propias palabras. «Sofía», dijo Elías finalmente, con una voz más suave de la que acostumbraba usar en la sala de juntas.
No se puede comprar un papá. Ella lo miró, confundida. ¿Entonces no hay? ¿Ni siquiera uno que me alcance? Elías tragó saliva. Aquella pregunta sencilla y brutal lo había sacado por completo de su mundo de decisiones frías y contratos millonarios. Se quitó los lentes y se pasó una mano por el rostro. No era solo la historia de la niña lo que lo conmovía. Era lo que removía dentro de él. ¿Dónde vives, Sofía? Con mi mamá. En una casa chiquita, allá por el canal. Mi mamá trabaja todo el día. Yo me quedo sola, pero ya sé cruzar la calle. Y sé leer también. Solo me falta un papá, para que mi mamá no esté tan triste. Las lágrimas le ardieron a Elías en los ojos, pero se contuvo. No estaba llorando por la historia de una niña desconocida. Estaba llorando por el niño que él había sido. El que también creció con una madre que trabajaba sin descanso, esperando cada noche que algún padre regresara y le dijera, «Estoy aquí». Ese alguien nunca apareció. Y ahora, tantos años después, una niña estaba frente a él, con la misma esperanza absurda y las mismas monedas rotas. Sofía, lo que tú estás buscando no se puede comprar, pero quizá se puede encontrar. Ella entrecerró los ojos, como procesando una respuesta que no terminaba de entender. ¿Y usted puede ayudarme a buscarlo? La pregunta cayó como un trueno en el corazón de Elías. Y por primera vez en años, sintió que no tenía una respuesta. Solo una certeza. Esa niña había llegado para enseñarle algo que todo su dinero nunca le pudo dar. Elías se levantó de su silla lentamente. Caminó hasta la ventana de su oficina, desde donde se veía gran parte de la ciudad. Podía observar los edificios, las calles atestadas de autos, todo ese mundo que había aprendido a dominar con inteligencia y ambición. Pero en ese momento, nada de eso parecía importante, porque al otro lado del escritorio, había una niña con el alma abierta, buscando algo que él mismo había necesitado toda su vida. «Sofía», dijo, dándose vuelta con los ojos vidriosos. «¿Tu mamá sabe que viniste sola hasta acá?» «No. Ella se fue a trabajar temprano. Me dejó cereal y me dijo que no saliera, pero yo salí de todas formas, porque necesitaba encontrar un papá». Elías suspiró profundamente. Se agachó hasta quedar a su altura y la miró a los ojos. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que, por alguna razón que no comprendía del todo, no podía dejarla ir como si nada. «Vamos a hacer algo. Hoy voy a llevarte de regreso a tu casa, ¿sí?» Sofía lo pensó por un segundo y asintió. Confiaba en él. Tal vez por su voz, tal vez porque su presencia no le daba miedo. Elías llamó a su asistente, quien entró completamente desconcertada al ver a una niña sentada en la oficina. «Cancela mis reuniones. Todas». «¿Todas, señor?» «Sí. Hoy no hay negocios más importantes que este». Poco después, salieron juntos del edificio. Los empleados los miraban pasar con sorpresa. El CEO, caminando de la mano de una niña, como si no existiera ninguna junta, ningún acuerdo, ninguna cifra que lo esperara. Subieron al auto de Elías. Durante el trayecto, Sofía le fue contando cosas simples, que le gustaba dibujar, que su cereal favorito era el de chocolate, que su mamá cantaba bajito mientras barría. Y a cada palabra, Elías sentía que se le desgarraba algo por dentro, porque en esas frases sencillas había una ternura que él no recordaba haber tenido nunca. Y sin saberlo aún, esa niña ya lo estaba cambiando. El viaje hasta la casa de Sofía fue silencioso por momentos, pero cómodo. Era como si se conocieran desde hacía tiempo, como si el alma de esa niña encajara con un rincón olvidado del corazón de Elías. Al llegar, lo primero que notó fue la humildad del lugar. Una construcción pequeña, de paredes descascaradas y un portón torcido. Pero al mismo tiempo, había algo acogedor en ese hogar. Unas macetas con flores en la entrada, dibujos infantiles en la ventana y una bicicleta vieja recargada contra la pared. «Es aquí», dijo Sofía, bajando del auto. Elías la acompañó hasta la puerta. Ella sacó una llave de su bolsillo y abrió con naturalidad. «¿Puedo invitarlo a pasar?» Él dudó por un segundo, pero asintió. Al entrar, se encontró con un espacio pequeño pero limpio. Sobre la mesa había un cuaderno abierto y unos lápices de colores. En una repisa, algunas fotos descoloridas. Una mujer joven abrazando a Sofía
y otra de la niña, sonriendo frente a un pastel. ¿Esta es tu mamá?, preguntó Elías, señalando la foto. Sí, se llama Clara. Trabaja limpiando oficinas, a veces de noche, a veces de día. Depende. Elías sintió un nudo en la garganta. Todo lo que escuchaba lo acercaba más a su propio pasado, a su propia madre, a su infancia solitaria. Caminó por la pequeña sala como si fuera sagrada, tocando apenas los objetos, tratando de comprender cómo esa niña había crecido con tanto amor, a pesar de la falta de todo lo demás. ¿Y tú estás aquí solita todo el día? Sofía asintió. Pero ya aprendí a calentar comida. Y también me sé los números para llamar si pasa algo. Elías se quedó unos segundos en silencio. Luego se agachó frente a ella. Una vez más. Sofía, tú no necesitas comprar un papá. ¿No? No. A veces los papás simplemente se encuentran, sin que uno los busque. Y al decir esas palabras, Elías sintió que también hablaba de sí mismo. Porque tal vez él también acababa de encontrar algo que ni sabía que estaba buscando. Esa tarde, Elías no regresó a la oficina. Se quedó con Sofía hasta que su madre volvió del trabajo, exhausta, con el uniforme manchado y los ojos cansados. Al verlo allí, sentado en su sala, Clara se paralizó. ¿Quién es usted?, preguntó con una mezcla de sorpresa y alarma. Mamá, él es el señor Morelli, el dueño. Lo encontré hoy. Y me llevó a casa, respondió Sofía con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Elías se levantó con respeto y estiró la mano. Buenas tardes. Perdón por llegar así. Su hija vino a buscarme esta mañana. Quería comprar un papá. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas instantáneamente. No por vergüenza, sino por el dolor de saberse descubierta en su vulnerabilidad. Se tapó la boca con la mano, mientras intentaba controlar el temblor. Lo siento tanto. No sé cómo pasó. Yo le dije eso en un momento de cansancio. No pensé que ella lo tomaría literal. No tiene que disculparse. Interrumpió Elías con suavidad. Ella solo escuchó una necesidad y decidió resolverla. Clara bajó la mirada. Elías pudo ver en ella el reflejo de todas las madres que se parten el alma por sus hijos, que aman en silencio, que lloran en la cocina cuando ya todos duermen. Su hija es especial, continuó él, y merece un futuro diferente. No me malinterprete, no estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque ella me recordó quién soy, y lo que dejé de lado hace muchos años. Esa noche, en vez de irse de inmediato, Elías se quedó a cenar con ellas. Compartieron arroz con huevo y tortillas, y por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que estaba en un hogar de verdad. Y mientras Sofía dibujaba en una hoja vieja, Elías pensaba en cómo esa niña, sin saberlo, había rescatado su alma, con unas pocas monedas y una pregunta imposible. Y aún quedaba mucho más por venir. Pasaron los días, y lo que parecía un encuentro accidental se convirtió en una rutina inesperada. Elías comenzó a visitar a Sofía y Clara con frecuencia. A veces los invitaba a pasear, otras simplemente llegaba con comida caliente o útiles escolares. Pero lo más importante no era lo que traía, sino lo que dejaba: tiempo, atención, ternura. Sofía lo recibía siempre con entusiasmo. Lo llamaba Don Elías, aunque de a poco empezó a escapársele un Papá Elías entre risa y juego. Él, lejos de corregirla, dejaba que el título floreciera con naturalidad. Clara, al principio desconfiada, fue soltando poco a poco sus temores. Sabía que el mundo no regalaba nada, pero Elías no pedía nada a cambio. Solo quería estar, acompañar, ayudar. Una tarde, mientras Sofía dormía en el sofá con un libro entre las manos, Clara y Elías compartieron un café en silencio. Afuera llovía suave. Nunca imaginé que un hombre como usted se quedaría aquí. Con nosotras, murmuró Clara. Yo tampoco, confesó Elías. Pero Sofía llegó como un relámpago. Me recordó algo que había enterrado hace años. ¿Qué cosa? El niño que fui. El que también esperaba que alguien llegara un día y le dijera, todo va a estar bien. Clara lo miró en silencio. Había algo muy roto en él, pero también muy noble. Y por primera vez en muchos años, ella sintió que no estaba sola en su lucha. Poco después, Elías tomó una decisión. Habló con sus abogados, hizo cambios en su agenda,
Canceló viajes. El mundo de los negocios podía esperar. Organizó una pequeña reunión en la empresa. Todos los ejecutivos asistieron, esperando un anuncio financiero. Pero lo que escucharon fue algo muy distinto. Hoy no vengo a hablarles de números ni de crecimiento. Vengo a hablarles de una niña. De una que vino a mi oficina con un monedero y una pregunta que cambió mi vida. Y entonces, contó todo. Nadie en esa sala volvió a ver al señor Morelli con los mismos ojos. Porque ese día, el millonario intocable se convirtió en un hombre real. Uno con lágrimas en los ojos y una familia en el corazón. Elías transformó no solo su vida, sino también la de su empresa. Creó un programa especial para apoyar a niños y familias en situaciones vulnerables, inspirado en la historia de Sofía y Clara. Además, adoptó oficialmente a Sofía, dándole un hogar lleno de amor, estabilidad y oportunidades que ella nunca había imaginado. La niña que una vez preguntó dónde se compraba un papá, ahora tenía uno que la amaba con todo su corazón. Y Elías, a su vez, había encontrado en esa pequeña la familia que siempre había deseado. El tiempo pasó, y la historia de Sofía y Elías se convirtió en un ejemplo de esperanza y transformación. Porque, a veces, las preguntas más simples esconden las respuestas más poderosas. Y ese día, en la oficina de un millonario que creía tenerlo todo, una niña enseñó que el amor no se compra, se construye. Porque no hay riqueza mayor que el abrazo sincero de quienes nos aman. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.